¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí con Jesús Lemus Barajas, periodista, escritor. Es un gusto platicar contigo, Jesús, sobre su nuevo libro, La Guerra del Litio, que tenemos aquí, que es su más reciente lanzamiento. Vamos a hablar un poco con él sobre esta obra. ¿Cómo estás, Jesús? Pues, Surya, con el gusto de estar contigo, siempre me da mucho gusto poder platicar. Por la inteligencia de la plática, ¿no? Entonces, yo estoy a tus órdenes y me da gusto que ya tengas la guerra del litio en tus manos y ya nos dirás luego qué es lo que piensas del tema. A mí es un libro que me ha gustado mucho, que de los varios que ya he tenido la oportunidad de leer tuyos, me conmovió mucho la primera parte, ya te lo había comentado y sin duda lo recomiendo ampliamente, pero pues me gustaría que nos platicaras un poco cómo te lleva a relacionar justo el tema de un caso tan específico como fue este asesinato de mujeres y niños de la familia Levarón con el tema del litio. Bueno, fíjate, el tema de la familia Levarón es un tema que comienzo a investigar por recién ocurrido en noviembre del 2019, cuando pasa, y lo que encuentro es un patrón que lo comparo con otras situaciones que han pasado en el resto del país, en donde ha habido asesinatos en masa, donde ha habido asesinatos de 3 o más personas en un mismo evento. Y coincidentemente, a diferencia de todo lo que se pueda pensar, donde parecía que el asesinato de los Levarón era un hecho aislado que pasaba a mitad del desierto, donde no ocurría nada y donde no hay nada, pues no coincidía, porque en el resto de los asesinatos en masa han ocurrido en zonas mineras, en zonas donde hay disputa por el oro, por la plata, por el cobre, por el hierro, por el carbón. En esas regiones donde personas que defienden la tierra son enfrentadas por grupos del crimen organizado y son asesinados en grupo, digo, más de 3 personas. No coincidía para mí, en mi entendimiento periodístico, no coincidía que hubiera un asesinato con las mismas características de las que ocurren en las zonas mineras, justamente a mitad del desierto, donde no hay aparentemente nada. Comienzo a investigar y lo que encuentro es que el asesinato ocurre en una de las zonas de mayor importancia minera del país, en razón del litio. Y eso es lo que me lleva a pensar, a plantear la primera línea de investigación, que sería que estas mujeres y estos niños que fueron asesinados de la familia Levarón, pues estaban de alguna forma involucrados en el tema de la minería. Y claro que lo estaban. ¿Cómo lo estaban? Pues simplemente estaban ocupando parte de las tierras que oficialmente no se reconocen como zonas mineras, pero que están ricas en litio. Y que el asesinato fue producto de una acción organizada de grupos del narcotráfico pagados por empresarios mineros y protegidos por el Estado mexicano, por funcionarios del gobierno federal. Así es como llego yo al punto de investigación de decir, a ver, este asesinato, lo fundamental de este asesinato no es quién los asesinó. Es muy necesario saber, pero eso no es lo fundamental en el tema periodístico que estamos abordando. Ahí consideré que lo fundamental era preguntarse, ¿por qué mataron a estas familias? Y la respuesta es justamente lo que voy encontrando a lo largo de esta investigación, que están en un suelo rico en litio y que alguien se interesa por ese suelo y que estas personas les estorban y el resto también, y que a través de ese asesinato están causando terror y miedo, y que a causa de ese terror y miedo, pues mucha gente se tiene que desplazar de las regiones mineras. Así es como llego a este punto de quiebre, donde establezco la relación del litio, el crimen organizado y los mineros. Sin embargo, pues para que sucedan este tipo de acciones de terror, pues no es solamente el crimen organizado, ¿no? También hay una parte de las instituciones, de las autoridades que también de alguna forma permiten que esto ocurra. Claro, esto también hablas en el claro, o sea, lo platico aquí en el libro, esa colusión entre narco y mineros, y los narcos siendo brazo ejecutor de los mineros para desplazar a la población que ocupa los suelos mineros de importancia para la industria minera, pues no podría ser posible si no hubiera un grado de complicidad desde el Estado mexicano. Y el Estado mexicano lo sabemos perfectamente bien desde el punto de vista periodístico, que desde la década de los 80s el Estado mexicano está asociado con el narcotráfico. No ha cambiado, han cambiado partidos que han llegado al poder, pero no ha cambiado la dinámica de relación del Estado mexicano con los grupos del narcotráfico.
Y así como fue con Salinas, con Cedillo, con Fox, con Calderón, con Peña Nieto, con López Obrador, pues es ahora con Sheinbaum. Hay gente dentro de la estructura de la élite del poder que tiene relación con el narcotráfico. Y en el caso del asesinato de Levarón, que es el que viene a ventilar todo este problema, pues claro que teníamos a un gran funcionario relacionado con el narcotráfico que se encargaba de la seguridad pública. Hablamos justamente del que es gobernador hoy de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. Entonces, él es el que permite de alguna forma o posibilita esa acción concertada del Estado mexicano, del narcotráfico y los grupos del crimen organizado para causar un despoblamiento general en todos los territorios mineros del país. No nada más en lo que nos atañe, en lo que es Sonora y el litio, sino en el resto también del país. Se está dando por eso, por la complicidad del Estado mexicano. Apenas ya no entiendo ahí en tus redes que escribías que este es un libro, no es un libro para mentes colonizadas. ¿Por qué no es un libro para mentes? Exactamente, fíjate qué buena pregunta, Zulia. Este libro yo lo considero que no es un libro para mentes colonizadas. Hay muchos libros que sí quedan muy bien para la gente que tiene la mente colonizada por ideas o propagandas políticas o ideológicas, ¿sí? Quedan bien algunos textos para este tipo de personas. Este libro no es para gente que tenga colonizado el pensamiento con ideas implantadas basadas en la creencia, no en el pensamiento, que es un punto también bien, bien importante saber y decir cómo a veces para nosotros como seres humanos es más fácil creer que pensar. Entonces, cuando pensamos, no esperamos nada de nadie, actuamos por nuestra propia cuenta. Cuando crees, esperas todo de alguien y tú no haces nada. Y justamente esa mente colonizada es la que cree en ideas que le implantan, que la cuarta transformación, que primero los pobres, que yo tengo otros datos, que chayoteros, ya les quitaron sus privilegios. O sea, ese tipo de colonización que se está metiendo en la cabeza es justamente el que choca con esto, porque este libro habla verdades. Mira, yo no estoy a favor de ningún partido político. Yo no comulgo con ninguna ideología política de las que profesan los partidos que están en el poder y los que aspiran al poder. Yo hablo desde el periodismo y planteo una realidad como es, una realidad que mucha gente necesita también saber y que hay mucha gente que quiere saber y que es gente pensante, que no es gente que justamente que le implantaron una idea y que la repites como perico, ¿sí? En mi pueblo a un perico le dieron el título de periodista porque sabe decir inferencia, ¿sí? Y es periodista el perico, porque sabe decir inferencia. Eso es a lo que me refiero, que mucha gente en México está colonizada a tal grado que repite lo que escucha. Y este libro no es para esa gente. Este libro es para gente que piensa, para gente que quiera leer la realidad del país y que quiere enterarse justamente del problema de la minería y de la política y del narco. Justamente en el sexenio de López Obrador se trató, bueno, se hizo como incluso una paraestatal para trabajar en litios y después se quedó todo en silencio, ¿no? Claro. Y también es algo de lo que exploras en este libro porque hay también un trasfondo. Hay un trasfondo bien importante, Surya, en este caso, porque recordemos que López Obrador, el presidente López Obrador, nos dijo a los mexicanos que iba a nacionalizar el litio y que para eso iba a crear una empresa que se llama Litio MX. Y esa empresa Litio MX iba a ser la que iba a estar bajo el control de la explotación del litio en México. Pues resulta que ni Litio MX opera y resulta que ni siquiera se nacionalizó el litio. Se intentó regularizar porque lo que dice el decreto es que se crea la empresa Litio MX para explotar el litio y que puede asociarse con entes particulares u oficiales para esa explotación. Pero además, en ese decreto no se nacionaliza el litio, se hace o se decreta una reserva minera de litio que es una de 300 partes, de 300 regiones que existen en el país. Entonces, estamos en una gran mentira, sí, nos han querido meter la idea del litio de una forma muy distinta a la realidad, sí, porque ese es otro truco que planteo aquí, que le explico a la gente, de cómo el gobierno mexicano ha querido sacar de la cabeza, o más bien no permitir que entre a la cabeza de los mexicanos el gran negocio que significa la minería. Mira, antes teníamos un
un área que se llamaba Secretaría de Minas. Bueno, desaparecieron esa secretaría y la convirtieron en una pequeña dirección de minería dentro de la Secretaría de Economía. ¿Para qué? Para que la gente no piense lo que es, que el negocio de la minería ahí está. Se ha dicho desde el discurso oficial que el litio es imposible, bueno, que cuesta mucho trabajo para su explotación porque no tenemos la tecnología. No es cierto, la tecnología está al alcance. Los chinos la tienen, la puede acceder el gobierno mexicano. Se ha dicho que producir litio genera una gran mancha ecológica, igual que toda la minería. O sea, se ha venido insistiendo en una retórica de que el litio no es cierto, no es bueno, o sea, no nos vas a salvar de nada, no se puede explotar, cuesta mucho trabajo procesarlo, no tenemos además litio, también han dicho. Entonces todo eso es únicamente para que la gente en su conjunto, el pueblo, pues no veamos la importancia que tiene la minería y el litio, para que dejes de pensar que es un gran negocio. Porque además el tema de la minería, pues ya lo expones también en México al cielo abierto, genera pues un impacto ambiental importante, también problemas sociales, sí, incluso desplazamiento sí, de las poblaciones y violencia. O sea, la minería te deja todos los vicios sociales que hay y no te deja ningún beneficio económico. Porque hasta el día de hoy no hay una sola región en el país que reciba un peso partido por la mitad de las utilidades que sacan las mineras. Mira, en México hay dos grandes fuentes de ingresos. Las remesas de los migrantes, que son cerca de 60,000 millones de dólares al año, y luego la promoción turística, el turismo, que deja algo así como 50,000 millones de dólares al año. La minería deja casi el doble de las remesas de los migrantes, 120,000 millones de dólares al año. Y de esos 120,000 millones de dólares al año, a los mexicanos, pues no nos toca nada. Iba a decir una cosa, pero no nos toca nada, ¿sí? Sí, porque son canadienses, japoneses. Son 260 empresas mineras las que están en México explotando la minería. Y de esas 260 empresas que tú bien dices, canadienses, norteamericanas, japonesas, coreanas, australianas, argentinas, italianas, etc. De esas 260 empresas, el 85% son canadienses y norteamericanas. Y no recibimos ningún beneficio económico. Todos se lo llevan. Y tantito peor, dice México es el segundo país productor de plata en el mundo. No es cierto. Dice México es el octavo país productor de oro en el mundo. No es cierto. México no produce un gramo ni de plata ni de oro. Lo producen las grandes transnacionales, a las que se les entregó una concesión para explotar el subsuelo, y que curiosamente, Surya, y vuelvo a la retórica del gobierno que siempre quiere ocultar las cosas, ¿quién es el responsable de entregar una concesión minera? No sabemos. En teoría le debería de corresponder pues al titular de la Secretaría de Economía, pero si tú le preguntas a la Secretaría de Economía, ellos te dicen que ellos no la entregan. Nadie la entrega en el organigrama oficial. La realidad es que esas concesiones mineras se entregan en Palacio Nacional, en el acuerdo del presidente o de la presidenta con los grandes empresarios mineros transnacionales. Ahí se entregan las concesiones y nos la quieren hacer creer de que las concesiones las da pues, un funcionario de tercer nivel con un salario mínimo profesional en una oficina, pues que a veces ni sillas tiene. Nos hacen creer que ahí es donde se dan las concesiones. No es cierto. Todo es una vil mentira del Estado mexicano para facilitar un modelo de negocios a empresas transnacionales y beneficiarse económicamente también a algunos de los funcionarios públicos. ¿Y con qué paga México? Porque además no solo nos recibe, también paga, ¿no? Sí, claro. México, mira, yo te pongo un ejemplo. ¿Cuánto cuesta en México explotar una mina? Para empezar, una concesión minera no tiene un precio, no está tasada oficialmente, no hay un pago que hacer ante la Secretaría de Hacienda. Te la dan y es gratis, una concesión minera. ¿Y cuánto tienes que pagar por explotar el suelo? 50 pesos por cada hectárea de suelo. Si vas a explotar una hectárea de suelo, hasta la profundidad que tú quieras, para abajo dale a todo lo que tú quieras. 50 pesos. 50 pesos te los gastas en los chicles, ¿sí? Bueno, las empresas transnacionales pagan 50 pesos por cada hectárea de suelo que están explotando. ¿Y cuánto dan?
de impuesto. No pagan impuestos, pagan el 1% de las utilidades que ellos mismos declaran tener. Es decir, una empresa puede decir, este año me fue muy mal, tuve pérdidas y no voy a pagar impuestos. Pero aún así la Secretaría de Economía, perdón, la Secretaría de Hacienda otorga beneficios fiscales a las empresas transnacionales, les devuelve dinero del que dan. Entonces, no hay un pago. En realidad, nos están saqueando, nos están robando, y lo llevo diciendo, Soria, desde el 2017 que publiqué México a cielo abierto. Llevo diciendo, nos están robando, nos están saqueando. Pues nadie. A nadie le interesa que nos estén saqueando. Estamos más preocupados, yo creo, acá en el gremio informativo, en la base, que hay mucha gente que sí está preocupada y se molesta mucho cuando ve estos textos, se molesta por la realidad. Pero al gobierno ni se inmuta. Ellos no ven estas cosas, para ellos no existen este tipo de denuncias. Y eso es lo más lamentable. Jesús, ¿qué ha implicado para ti realizar este trabajo que entiendo que ha tomado varios años? Este trabajo me tomó desde el 19 hasta concluirlo en este año. Y me ha costado, pues más bien inestabilidad emocional por el riesgo y por el miedo. Porque tú eres periodista y no me dejas mentir que uno siempre escribe con miedo. Siempre escribes con miedo cuando estás tocando temas de esta trascendencia, ¿sí? Entonces para mí me significa por un lado desvelos y algo de insomnio, pues por la causa del estrés, pero es parte también de la dinámica del periodista y se tiene que hacer este tipo de denuncias, y entonces yo me siento pues de alguna forma compensado y pagado cuando veo que hay gente que sí está interesada en esto, que no es el grueso, no es la mayoría de los mexicanos, pero sí hay gente muy interesada, hay medios de comunicación, hay periodistas como tú y otros compañeros que sí se han dado la tarea de decir, oye, ven, platícame de este libro, porque se les hace interesante. Y por lo menos contribuye también esto a la denuncia social. Hay otros periodistas que, bueno, nos han cancelado entrevistas después de que saben de qué va el litio, ¿no? Primero dicen, oye, mándame el libro a la editorial Penguin Random House. Lo ven, no, sí, mándamelo, sí. Y ya lo comienzan a leer y dicen, ay, güey, habla de los de Barón, habla del litio, habla del narco, habla de Alfonso Durazo Montaño. No. Y me cancelan entrevistas. Entonces, ese es ahorita el problema que estoy teniendo. Me cancelan entrevistas, pero afortunadamente siempre hay medios independientes que nos ayudan y que nos apoyan en este tipo de difusión, que también este es un periodismo que hacemos. Oye, para ti, ¿cómo fue tener este acercamiento con la familia de Barón? Llegar, porque pues, para esta primera parte que comentó en este libro, pues no solo vas a la carpeta de investigación, a los expedientes, sino también pues estos testimonios de tratar de reconstruir las escenas. Pues es una parte que se antoja como muy dura Sí. el principio del libro. ¿Cómo Mira, fue para ti el tratar este tema? Eso es un trabajo periodístico, no digo que muy difícil, pero sí un tanto escabroso, porque para hacer un trabajo de información donde están involucrados víctimas y victimarios, o esa relación narco, mineros, gobierno, pues tienes que tener la versión de todos, ¿no? Para que esto salga lo más puntual que se pueda. Entonces, tuve acceso a fuentes informativas dentro del narco, tuve acceso a fuentes informativas dentro de la minería, no tuve acceso a fuentes informativas desde la cúpula del poder, no quisieron hablar. Es más, me cerraron la puerta en el hocico en Chihuahua, donde fui a pedir información. Me dijeron que sí la tenían información, pero que no me la podían dar. Así, bueno. Entonces, no hay versiones oficiales, por supuesto, porque no quisieron hablar. Y también tenía que hablar con las víctimas indirectas, que fue el caso de Adrián y de Charón, los mamá y papá de Ronita, una de las víctimas, y abuelos de los niños que fueron asesinados en este inicial del libro. Y para mí platicar con ellos fue una cosa un tanto difícil, primero porque hay que estar como periodista, hay que salir bien librado de esa relación sentimental que estableces con un tipo de personas cuando hablas, o con una fuente, que a veces por el solo hecho de la solidaridad sientes empatía y puede tergiversar el periodismo. Entonces ahí hay que mantener una distancia. Me ha costado trabajo mantener la distancia, porque los de Barón son gentes que se portaron muy bien en este trabajo, me dieron toda la información, me abrieron muchos puntos de vista, me dieron datos precisos de las actividades de las víctimas, o sea, se abrió pues el tema para revisarlo a fondo. Fue muy difícil mantener esa distancia, o sea,
Y aún así trato de no impregnar el sentimiento humano de solidaridad con estas personas en el libro, porque si hubiera sido imparcial. Pero lo que quiero decir es que fueron parte fundamental, los Levarón, parte fundamental en este trabajo, porque sin ellos no se hubieran abierto pues muchos documentos que yo no tenía acceso. Tuve acceso a la carpeta de investigación por otra fuente y tuve acceso a la carpeta, a los miles de hojas que se integraron. Pero también esa información que está vertida ahí se complementó con las versiones directas de Adrián y de Chalón, que me pudieron establecer de forma muy precisa momentos claves de la investigación. Y bueno, sin ellos también no hubiera sido posible haber hecho un recorrido en la zona donde fue el asesinato. Y como siempre en el periodismo decimos, los lugares hablan. Y han pasado ya varios años cuando yo estaba haciendo esa investigación y que volví a recorrer la región, pero ahí está presente el asesinato y todavía se está hablando. Que por cierto, hoy ya van a borrar ese lugar donde fue el asesinato de esas personas, van a borrar toda evidencia, porque la presidenta Claudia Sheinbaum ha ordenado la construcción de una carretera que va de la nada a la nada. Ahí, entre Bavispe y Casas Grandes, Bavispe, Sonora y Casas Grandes, Chihuahua, han hecho en ese camino del Coyote donde fueron asesinadas estas mujeres, han decidido hacer una carretera que no lleva a ninguna parte y no conduce a ninguna parte, y van a hacer una inversión millonaria solamente para borrar la evidencia del asesinato, de lo que pudo haber quedado entre las piedras, en los lugares. Ya los trascabos estaban barriendo ahí ese lugar. Ya me decías que, bueno, que de repente a lo mejor, y es cierto, ¿no? Lo sentimos, creo, todos quienes hacemos periodismo, la gente, no sé, se interesa por los temas como nosotros nos gustaría, ¿no? Como nosotros los observamos. Pero de quienes te puedan leer, ¿por qué es importante leer La Guerra del Litio? ¿Y con qué te gustaría que se quedara la gente que te lea? Híjole, yo considero que es importante leer La Guerra del Litio, y por eso yo lo escribí, porque es un tema que nos refleja un mosaico más de la realidad mexicana. Si ya supimos cómo están las relaciones del narco con el Estado, si ya supimos cómo estaba la estructura, por ejemplo, de Felipe Calderón, si ya supimos en su momento quién era Genaro García Luna, por citar algunos mosaicos de la historia del país, creo que el tema de la minería se debe de pasar por la lupa otra vez. Y se debe de revisar, porque el tema de litio va a ser un tema que en los próximos 10 años va a estar sonando mucho, muy fuerte en el país. Y para hablar del litio hay que entender la problemática del litio. Y creo que aquí en este libro se plantea muy bien cuál es la problemática del litio. Y entonces, si quieres estar en contexto informativo sobre la problemática nacional en México, o de los grandes temas nacionales en México, tienes que leer el litio. Tienes que leer La Guerra del Litio, porque es una forma de estarte enterando. Porque además, también déjame decirte, o sea, no es un mero título el que La Guerra del Litio. O sea, literalmente estamos por comenzar una guerra en México por el litio, entre empresarios o entre cárteles o entre gobiernos. Está el gobierno norteamericano, el presidente Donald Trump, oye, ha manifestado interés por hacerse de las tierras raras que tienen contenidos de litio, de las tierras raras de Ucrania, y Ucrania está en Ucrania. ¿Tú crees que no tenga interés por hacerse de las tierras raras que están en Sonora o en Chihuahua o en Baja California? Por supuesto. Esto viene a ser parte también de la dinámica que tenemos hoy por parte de Estados Unidos, de una especie de presión sobre el gobierno mexicano. Y esto va a seguir detonando cada vez más. Entonces, yo por eso pienso que es necesario leer este tipo de información. Es un anticipo además por lo mucho que ha ocurrido alrededor de zonas mineras, como ya lo comentábamos, nuestros desplazamientos, esta violencia que se va recurriendo, y sobre todo porque no se han visibilizado toda la cantidad de litio en todos los lugares donde originalmente se prevía. Fíjate que ese es un punto bien importante, Surya. No se ha visibilizado la cantidad de litio que existe en México. Para el gobierno mexicano, oficialmente existen 82 sitios con litio en el país. Pero en los anales de la historia, en el mapa geológico mexicano y minero mexicano, hecho desde 1982, ahí establecen 300 sitios. Es decir, alguien, desde alguna parte del poder, en los pasados 6 años, borró más de 200 sitios mineros del inventario nacional. ¿Con qué intención? Con la intención de que alguien se apropie de esas tierras, de esos suelos,
y que lo comiencen a explotar o lo puedan vender. Entonces, de hacer un negocio a través de ello. Se está escondiendo el litio también, se está escondiendo, y esto aquí lo expongo también de manera muy precisa, y por eso es que va a venir fuerte la guerra del litio. Pues vas a continuar estas próximas semanas con la presentación del libro. Sí, continúo con la presentación, Surya. Voy a estar en la feria del libro de Orizaba, luego regreso a la Ciudad de México para seguir en medios, haciendo gira de medios, platicando con algunos periodistas que se han interesado en el tema, y luego sigo con medios nacionales y luego sigo con universidades, o sea, va a estar toda cansadito de aquí a agosto más o menos, el trabajo de promoción. Estoy segura que va a tener una muy buena recepción en el público el libro, y te agradezco mucho que te tomes el tiempo para compartir con nosotros un poco sobre él. ¿Dónde los podemos adquirir? Bueno, este libro está en todas las librerías del país, en Sanborns, Gonville, Gandhi y Librerías Hidalgo, en Amazon, por supuesto, en todas las plataformas que venden libros, ahí están. O sea, no es difícil encontrarlo. Entonces, en cualquier parte donde la gente se pare, en cualquier librería, ahí está. Entonces, les recomendamos mucho que lean La guerra del litio, de Jesús Lemos, que nos hizo el favor de acompañarnos este día para poder platicar sobre esta obra. Y por favor también compártenos tus redes, sé que ese es un trabajo muy importante, informativo diario, junto a varios periodistas en el Censontle. En Censontle 400, bueno, sí, si nos quieren seguir, la gente lo invitamos a que lea Censontle 400, que es un portal informativo donde estamos varios periodistas independientes, y pues ahí estoy también en mis redes sociales, estoy en Facebook, en Twitter, en YouTube como J. Jesús Lemos, y entonces nos pueden seguir. Todos los días estoy en el canal de YouTube en J. Jesús Lemos, y ahí todos los días a las 9 de la mañana estoy haciendo un postmortem informativo. Entonces, pues muy agradecido. Aparte también escribo para diversos medios allá de la península de Yucatán, El Sol de Quintana Roo, El Sol de Yucatán, El Sol de Campeche, La Opinión de México, entre otros. Entonces ahí me pueden encontrar, y es muy agradecido, por supuesto, y gracias, Surya, por este espacio. Pues Jesús, muchas gracias por visitarnos aquí en Expediente Político MX y por compartirnos sobre tu libro. Gracias. Y pues muchas gracias a todas las personas que nos ven. Buenos días.